Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta ocasión vamos a hablar respecto de lo que viene a ser el proceso de selección para los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, órgano que viene a reemplazar al extinto y desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura. Como bien recordamos, producto de los llamados audios de la corrupción en julio del año 2018, es que se dispuso declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. Se cesaron a todos sus miembros y en el marco del referéndum y la reforma constitucional consultada el 9 de diciembre último, es que se estableció un nuevo órgano en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, al cual se le bautizó como Junta Nacional de Justicia. Las labores eran similares, aunque la ley tenía interesantes cambios. Finalmente, en febrero del 2019, en el Diario Oficial del Peruano, se publica la Ley 30.916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Cambios respecto al anterior CNM, por ejemplo, es de que, a diferencia del extinto órgano, la Junta estaría conformada solo por abogados. Cumplirían el mismo rol: llevar a cabo el proceso de selección y evaluar periódicamente, así como conocer de los procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales. Toda aquella persona que quisiera desempeñarse como juez de paz, juez especializado, juez superior, incluso como juez supremo, tenía que ser evaluado y declarado como ganador correspondiente por el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora por la Junta Nacional de Justicia. En lo que es la función no hay mayor variación, pero sí tal vez en la forma en que se integra el Consejo, ahora Junta Nacional de Justicia. Antes, como les digo, habían profesionales de diversos sectores, habían integrantes que eran elegidos por sufragio de parte de todos los abogados del Perú, habían también integrantes que eran elegidos por profesionales de otras carreras, mediante sufragio a través del colegio profesional. Había un representante de los fiscales, había un representante del Poder Judicial, pero todo eso se dejó de lado y en la ley orgánica se estableció que solo serían abogados los que integrarían esta Junta Nacional de Justicia y que dentro de los requisitos, aparte de mantener un adecuado comportamiento ético, moral, no haber sido, digámoslo así, condenado previamente por un delito doloso, también se requería ser peruano de nacimiento, mayor de 45 años, menor de 75 y tener experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por 25 años cuanto menos, así como haber ejercido la labor de investigador en forma continua y comprobada en materia jurídica por lo menos durante 15 años. En este sentido, es importante destacar que la intención que se hizo a propósito de todo este cambio tal vez iba en demostrarle a la población de que se puede garantizar la transparencia, la ética y la integridad mediante una buena ley. Pero particularmente cuando ya se ha llevado a cabo el proceso de selección de estos miembros de la Junta está conformada por 7 titulares y 7 suplentes. No obstante, la comisión a cargo de la selección de estos miembros ha tenido un particular revés con lo que fue el examen de conocimientos. De acuerdo a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, se estableció de que todos los miembros de la Junta ingresarían a la misma mediante concurso público de méritos, que implicaba examen de conocimientos, evaluación curricular, un examen también relativo a exámenes de confianza, confiabilidad, las entrevistas clásicas al último y, bueno, bajo el voto de la comisión especial se establecería quiénes son los ganadores en estricto orden de mérito para ocupar las 14 plazas, de 7 titulares, 7 suplentes. Al respecto, se presentaron 120 postulantes según lo que la propia comisión informó, de los cuales solo 104 presentaron la documentación curricular completa y como tal estaban expeditos para dar la evaluación de conocimientos. No obstante, el día domingo que se llevó a cabo, el día domingo 19 de mayo que se llevó a cabo este examen de conocimientos, solo 3 personas aprobaron, 3 postulantes lograron obtener un puntaje aprobatorio en su evaluación de conocimientos. Evidentemente esto ha llamado bastante la atención, generó diversas reacciones de parte de la comunidad académica y jurídica,
porque no faltaron quienes comentaron que qué clase de profesionales hay que no pueden aprobar siquiera una evaluación. No obstante, hemos revisado la evaluación de conocimientos, que es importante destacar, está en la web, la propia comisión lo ha puesto y eso hay que resaltarse en el aspecto de la transparencia de este proceso, pero también para poder proponer algunas ideas, hacer algunos comentarios y observaciones. Hemos leído el examen, esta evaluación de conocimientos conformada por 50 preguntas, pero hay todas las materias. Tenemos materia de derecho administrativo, de derecho constitucional, de derecho penal, de derecho civil, incluso también aspectos sobre administración de recursos humanos y lo que corresponde a normas especiales sobre la selección y evaluación de jueces y fiscales. En ese sentido, en nuestra experiencia, y esperemos no pecar digámoslo así, no pecar de alguna manera u otra, de ser ligeros en nuestra apreciación por la juventud, pero tal vez la evaluación de conocimientos que se ha tomado no ha sido la más propicia en este contexto. Evaluaciones de conocimientos se da en todas partes, para ingresar a la universidad, para ingresar a un puesto de trabajo, y así hasta incluso también para poder ser parte de una selección especial, hay toda una serie de evaluaciones. Y esto incluye también una evaluación de conocimientos. Es necesaria, estamos de acuerdo, pero la forma en que se han planteado las preguntas tal vez no ha sido la más correcta. Pedagógicamente hablando, por ejemplo, gran parte de las preguntas tiene la siguiente propuesta, ¿no? Señale cuál es una alternativa incorrecta o señale cuál es la afirmación falsa. Eso pedagógicamente no es recomendable, genera confusión y aparte de ello, y en ese sentido sí queremos resaltar con la disculpa del caso, esperemos que no se tome a mal nuestra apreciación, pero estando ya con algunos años en la experiencia docente, hay un aspecto aquí que se ha producido y que tal vez ha conllevado que varios de los profesionales que se presentaron desaprueben, y es que la pluralidad de materias va en contra de la especialización que con el tiempo se va de alguna manera u otra afirmando en los distintos profesionales, sobre todo en el campo jurídico. Me explico. Un profesor de una universidad no es posible que pueda dictar, por ejemplo, derecho tributario, derecho civil, derecho penal y derecho administrativo a la vez. O más aún también un abogado que lo ejerza. Es muy complicado en los estudios de abogados. Si bien es cierto hay nombres muy reconocidos, pero tienen un equipo, un staff y tienen su área laboral, su área, por ejemplo, de familia y sucesiones, tienen su área, por ejemplo, también de penal. Entonces, tal vez lo que fue la evaluación de conocimientos nos ha representado un afán muy memorístico, porque existen preguntas que bien se han podido extraer básicamente de leer la ley orgánica de una entidad, por ejemplo, cuando hacen consultas respecto a las funciones de la Fiscalía de la Nación, entre otros órganos, pero no es lo propio, y eso siempre se nos dice en la universidad de los primeros años, el memorismo. Eso tal vez era muy común cuando uno estaba en primaria y a todas formas quería aprender, memorizarse la tabla de multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, etcétera, ¿no? Incluso golpeándose como el Chavo del 8. Pero aquí no. Más que todo, si bien puede haber una evaluación de conocimientos, tenía que partir del concepto, o sea, cómo interpreta, cómo razona y cómo, sobre todo, resuelve el problema. Y eso solo se pudo haber logrado con una redacción de una composición, ensayo, por ejemplo, una argumentación que tal vez iba a tomar tiempo en poderlo calificar, pero era lo más idóneo. Por ejemplo, me remito al caso de la Academia Diplomática del Perú, que año tras año convoca concursos para que luego de un riguroso proceso de selección, los que aprueben pasen 2 años a la academia y luego se incorporan al servicio diplomático de la República. Y recuerdo bien, por ejemplo, que el examen de conocimientos era 2 partes. Por un lado, el examen como tal de opciones múltiples como pero que eran de preguntas más de cultura general, no tanto de preguntas específicas de una especialidad del derecho. Y por otro lado venía el examen de concepto escrito, y ese examen sí exigía que el postulante redactara una composición, efectuara una argumentación y finalmente expusiera sus conclusiones o lo que su razón le dictaba en torno al problema planteado.
Entonces, allí es donde muchos, vean ustedes, ¿no? De 104 postulantes, solo 3 aprobaron el examen. Puede que ahí esté la razón de este notable fracaso en el caso de casi 100, más de 100 postulantes, 101 postulantes que simplemente no aprobaron. No fue un examen debidamente considerado, teniendo en cuenta que la mayoría de postulantes ya son personas que ejercen por más de 20 años la carrera y como tal se han especializado. Pudo haber un repaso, algunos me dirán, pero ¿cómo? O sea, el abogado no debe conocer la Constitución, no debe conocer una ley orgánica del Banco Central de Reserva, no debe conocer un código penal. Claro que lo debe conocer, pero no memorizar. Tiene que saber que existe esa norma y luego analizarla, estudiarla, pero también dependiendo del área. En otros campos profesionales es igual, no todos los ingenieros dominan la matemática por igual. Si bien es cierto, es clave y elemental, hay áreas donde la matemática se aplica más que en otras especialidades de ingeniería. Y asimismo la matemática tiene sus especialidades, ¿no? La aritmética, si hablamos por ejemplo de ingeniería civil, juega un papel clave, por ejemplo, lo que viene a ser la geometría. Pero no es igual, por ejemplo, que en lo que corresponde a la ingeniería industrial, donde la aritmética es sobre todo fundamental. Entonces, allí viene nuestra principal observación sobre el proceso de selección. Y otro aspecto importante que queremos destacar y que tengan en cuenta, ahora que esperemos se conforme la Junta en el más breve plazo, porque desde julio del 2018 en que ocurrió todo este problema y se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, no hay ni una sola incorporación de jueces, no se puede tampoco llevar a cabo procedimientos disciplinarios contra aquellos que han sido acusados y ni menos se pueden aplicar medidas disciplinarias. Y las evaluaciones periódicas que se hacen tampoco se pueden llevar a cabo. Algunos nos preguntan también, bueno, ya, usted mucho critica, todo el mundo ha criticado, pero ¿cuál es su propuesta de solución? ¿Qué podría aportar usted? Como sabemos, los miembros de la Junta tienen el trabajo, por un lado, de seleccionar a las personas idóneas para el cargo de jueces y fiscales. Como tal, se tiene que buscar que estos sean los más, digámoslo así, las personas con la mayor vocación y aptitud para ese cargo. Entonces, eso implica que los miembros de la Junta no se van a encargar pues de ver cada postulante de forma íntegra, cuentan con apoyo, por ejemplo, ahí está su dirección o su área respectiva para ver temas curriculares, para ver, por ejemplo, temas de conocimientos, entre otros, y ellos sobre todo lo clave es saber coordinar todo ese trabajo, leer esos informes y tomar la decisión, porque el funcionario sobre todo tiene ese gran trabajo, tomar la decisión. Y como tal, en la entrevista puede hacerse el mejor de los conceptos para saber quién merece ser declarado juez y quién no, o fiscal. Entonces, a partir de ello, consideramos que bien pudo haberse realizado una invitación, como esto implica evaluación, ¿quién mejor evalúa que un profesor? Así que se pudo haber recurrido a las facultades de Derecho más prestigiosas del país e invitar a los profesores que sus evaluaciones anuales de desempeño o sus ratificaciones periódicas demostraran que tienen avance, compromiso, también reconocimiento académico, labor investigativa, y se les hubiera invitado a participar bajo un proceso más simplificado, pero que para muchos incluso también ha sido una suerte de maltrato, porque la lista de postulantes es pública. Y ahora pues voy a tener de repente el caso de un profesor que se presentó ese examen de conocimientos que no sabía del todo lo que iba a venir, y sus alumnos nos miren, oiga, usted ni siquiera ha podido aprobar un examen de conocimientos, yo al menos aprobé mi examen de admisión con más de 20.000 postulantes en San Marcos, ¿no? Podemos llegar a ese extremo. Y por otro lado también no queremos dejar de señalar la importancia de que la Junta Nacional de Justicia se integre no solo por buenos miembros del Pleno, sino también por un excelente servicio civil. Por eso es que su ley orgánica ha dicho que su personal, el personal de la Junta, secretarios, asesores, administrativos, entre otros, tienen que estar bajo el régimen de la ley del servicio civil, lo cual les va a garantizar una adecuada preparación, un reconocimiento pleno de sus derechos, capacitaciones constantes y una dignidad como servidores públicos. Entonces, como bien dice mi madre, los cargos, los puestos altos son aves de paso. Efectivamente, ser miembro de la Junta es solo 5 años, luego muchas gracias por los servicios y adiós. Entonces,
Si bien es cierto, necesitamos gente que decida, el miembro de la Junta, pero tenemos que apostar comprometidamente por tener buenos servidores dentro de esa Junta. Y otro aspecto para complementar, y esto quiero ser enfático porque lo conversamos en las clases acá en San Marcos, es que se tiene que hacer un programa intensivo, se tiene que hacer una política mucho más adecuada e intensa de captar talentos dentro de las facultades de Derecho en jóvenes estudiantes para que se incorporen al sistema de justicia. Sangre nueva, con la modernidad, con la formación del siglo XXI, y finales del siglo XX, por supuesto, que pueda llevar a cabo toda esa gran reforma y esa aspiración permanente de justicia, procesos oportunos, atención pronta para los justiciables, para los ciudadanos. Me remito, por ejemplo, a ejemplos como es Indecopi, OCIPTEL, OCINER, el BCR, el Banco Central de Reserva, que cada año convoca a un concurso dirigido solo para egresados de ese año de las universidades o recién graduados. Los que aprueban ese concurso pasan a un curso de verano y los que obtienen los mejores puntajes en ese curso de verano son invitados a entrar a trabajar a dicha entidad. O sea, no es el clásico concurso para poder obtener una plaza, no, primero te capacitan y así filtran al mejor de los talentos. Y aquel que ven con el perfil más idóneo, le invitan a quedarse a trabajar y así hay varios testimonios que se ha hecho una carrera desde el más, digámoslo así, modesto de los ingresos, pero siempre, claro, con el mérito y la vocación clara. Entonces, si bien es cierto, también se cuenta con la Academia de la Magistratura, pero no se ve que, por ejemplo, haya un acercamiento a decirle, estudiantes, esto implica ser juez. Señores, señoritas estudiantes, por ejemplo, que se quejan mucho en los casos, y con toda razón, de violencia familiar, como hay jueces y fiscales que, a pesar de las evidencias, no aplican medidas para sancionar a quienes agreden a sus mujeres, agreden a sus hijos. Les invitamos, las que tienen el mejor promedio, o estudiantes también que tienen la mejor formación, preparación y, muy importante, la vocación de servicio y el compromiso con la justicia, intégrense. Para eso se requiere inversión. Indecopi, el BCR, invierten cada año en hacer su curso. Eso es lo que falta, eso es lo que es necesario aplicar para poder tener talentos al servicio de la justicia y para el desarrollo del país. Muchas gracias por su atención, nos vemos en nuestra siguiente edición. Un abrazo.